Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Daniel. Esta vez vengo a hacer algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, que consiste en aprender de manera autodidáctica la física básica. Vamos a empezar desde lo que se llama el puro principio, omitiendo algunas obviedades de la matemática básica, pero vamos a darle. Vamos a empezar con lo que conocemos como magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, retomando de los conceptos básicos, dice que las magnitudes de escalares y vectoriales, dice, en el estudio de esta ciencia se utilizan cantidades físicas que pueden clasificarse en escalares y vectoriales. Entonces empezaríamos por la definición de qué son escalares. Son aquellos que tienen la propiedad de quedar suficientemente determinados al conocer su valor numérico y su correspondiente unidad. Entonces, por una parte, los escalares tenemos presentes que se conoce dos cosas, el valor numérico y por otra parte, la unidad. ¿Unidad de qué? Unidad de medida. Por otra parte, los vectoriales dice que son las magnitudes que se tienen que especificar, además de su valor numérico, la dirección y el sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, son, son magnitudes las cuales se tiene dirección y sentido. Dice, una magnitud vectorial se representa por medio de una flecha a cierta escala. La longitud de la flecha representa el módulo del vector o valor numérico del vector. La línea sobre la que se encuentra es la dirección del vector, ángulo del vector y el sentido indicado por la flecha se representa con letras mayúsculas. Entonces empezamos por uno de los primeros conceptos que nos brinda, que es igualdad de vectores. Dice, dos vectores son iguales si su magnitud, dirección y sentido son iguales. Entonces, decimos que tenemos dice el vector A. Recuerden que la definición nos dice que se representa con una flecha C, una flecha de escala. Entonces podremos nombrar este punto como C, el punto D. Recordemos que esto es una flecha. Y con respecto a, hace un ángulo alfa. Por ejemplo, este otro con el punto EF va a ser el vector B. Y un ángulo beta. Dice, dos vectores son opuestos si se tienen igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios y u opuestos. Entonces, vectores opuestos son siendo este el vector A y este el vector B,
Decimos que tienen la misma magnitud, suponiendo que en teoría este y este tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, suponiendo que estamos sobre el eje X, pero diferente sentido. Podemos notar en la gráfica que este va hacia la derecha, este va hacia la izquierda. Adición y sustracción de vectores. Dice, el vector suma o vector restante es aquel que tiene por origen el mismo del primer vector. Perdón. Dice de nuevo, el vector suma o vector resultante es aquel que tiene por origen el mismo primer vector y por cabeza una similar a la del segundo vector. Ejemplo, tenemos el vector A ¿cierto? Y tenemos el vector B, ¿cierto? Entonces, decimos que vector A más vector B sería el vector A, ¿cierto? El vector B y este sería el vector AB. Ah, perdón. Este es el vector A más B. Entonces dice diferencia o resta de dos vectores. Dice, si dos vectores A y B tienen un punto inicial común, entonces la diferencia de AB, de A menos B, es un vector D, cuyo punto inicial es el terminal de B y el terminal es el mismo de A. Entonces decimos que tenemos un vector B, ¿cierto? Y tenemos un vector A. Gráficamente, este sería el vector D, que es el resultante de A, vector A menos vector B. Seguimos. La forma rectangular de un vector. Dice, siendo un sistema de coordenadas rectangulares x, y vector A un vector cuyo punto inicial coincide con el origen del sistema. Entonces, asumiendo que tenemos un sistema de coordenadas rectangulares, ¿cierto? Bautizamos eje X, eje Y, donde tenemos un vector A, ¿cierto? Con un punto A1, A2. ¿Cierto? Eso sería la forma rectangular de un vector. Dice, al punto terminal P del vector A corresponde un par ordenado de números reales, siendo A1 y A2. Con esos números también se puede identificar el vector dado.
Hay dos maneras: magnitud y dirección, o coordenadas del punto terminal cuyo origen es el punto inicial del vector. Un ejemplo. Entonces, volvemos a tomar plano cartesiano. Donde tenemos un ángulo beta, ¿cierto? Tenemos un vector t y tenemos el punto P que queda en 12,5, donde aquí nos da 12 unidades, donde aquí nos da 5 unidades. Entonces, recordemos que este es eje X, eje Y. Entonces vamos a darle unos nombres a estos puntos. Este va a ser P, este punto 0 o inicial, y este nos va a dar un punto R para triangular. Dice, por el teorema de Pitágoras, que lo conocemos como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado, ¿cierto? Entonces, dice que el rectángulo ORP se tiene que OP como hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto, o sea, x más y al cuadrado. Entonces tenemos es igual a OR al cuadrado, OR, más PR, del punto PR al cuadrado. ¿De acuerdo en eso, verdad? Entonces decimos que el vector t, que es conocido como el OP, tenemos que es t al cuadrado es igual a OR al cuadrado, 12 al cuadrado, más PR, 5 al cuadrado. Donde t al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, 144, más 25. T al cuadrado sería 169. Y t, raíz 13. Raíz cuadrada. Entonces, por la definición de tangente, recordemos que las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces dice cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, decimos que por la definición de tangente, en este caso, esta, ¿cierto? Decimos que tangente de beta, de este ángulo, tangente de beta es igual a cateto opuesto al ángulo, 5 sobre cateto adyacente, el adyacente al ángulo, a 12, ¿cierto? Para dejar solo beta, tangente pasa al otro lado. ¿Cómo se pasa? Tangente a la menos 1, funciones trigonométricas. 1 sobre tangente.
o tangente a la menos 1 de 512. Serían, entonces, van a su calculadora configurada en grados y hacen el resultado de tangente a la tangente a la menos 1 o 1 sobre tangente de 5/12, que eso va a equivaler a 22. Entonces beta es igual a 22,62 grados. Así vamos a encontrar que beta es igual a 22,62 grados. Repaso de funciones trigonométricas. Por último, suma de vectores utilizando la representación rectangular. Vamos a poner el título. Suma de vectores utilizando la representación rectangular. Dice, sean A igual a A1, A2, ¿cierto? B igual a B1, B2. Entonces, A más B sería igual a